tardes a todos nuestros estudiantes de la asignatura de Sostenibilidad Ambiental del Programa de Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Les doy la bienvenida ya a nuestra séptima semana, ya vamos por mitad, la otra semana ya tenemos la mitad del semestre. Le doy una bienvenida al profesor Vladimir Guaitero. Profe Vladimir, muy buenas tardes. Buenas tardes, William. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Bueno, entonces espero que hayan tenido un grato descanso de Semana Santa, hayamos disfrutado de los paisajes, de los espacios y hubiéramos hecho de alguna manera un uso sostenible y responsable en todas las zonas que nosotros visitamos. Esta semana vamos a tener nosotros una evaluación, un quiz que vamos a presentar que tiene un valor del 4%, entonces les sugiero que revisemos todos los materiales que llevamos en estas siete semanas, esta séptima semana, todas las otras 6 anteriores, porque de ahí vamos a sacar preguntas en relación a este quiz. Lo mismo, estar atentos a algunas lecturas, a algunos recursos que compartimos en la guía de estudio, sobre todo en la relación del ciclo de nutrientes y el uso de las fuentes de energía, porque así vamos a entender un poco más de cómo vamos a evaluar la sostenibilidad de un sistema agropecuario. Pero para entender cómo vamos a evaluar todo lo que es el componente de sostenibilidad, entonces es necesario recordar o repasar lo que son los conceptos de territorio, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, arranquemos. ¿Qué es lo que vamos a atacar? Recordemos que el territorio lo hemos abordado, se puede abordar en 4 dimensiones. Entonces, si podemos ver en la presentación, esas 4 dimensiones son la dimensión económica, que nos habla a nosotros de infraestructura, lo que son los servicios, lo que son los sectores económicos. Recordemos el sector primario, sector secundario, sector terciario. Algunas personas dicen que ya hay un cuarto sector. Entonces, son los sectores que, acuérdense que el primario es donde estamos en la agricultura, pero también con la minería, que es también la minería extractiva. Está el sector, también están los servicios y todo lo que tiene que ver con la generación de riqueza. En eso es que estamos hablando cuando hablamos de la dimensión económica. La mayoría de nuestros estudios a lo largo del programa va a estar enfocado en entender estas dinámicas económicas, pero no debemos olvidar que nuestros sistemas de producción están inmersos en un territorio y que ese territorio no solo lo podemos determinar por la parte económica, cuánta riqueza genera, sino hay que tener otras características, otras dimensiones. La otra dimensión es la que denominamos institucional, lo que son las instituciones. ¿Con qué tiene que ver estas instituciones? Es todo lo referente a lo político, a lo que son las normas, a lo que son las organizaciones no gubernamentales, a la organización de productores, a las organizaciones de educación y también a entidades principalmente públicas del Estado, que podemos ver el SENA, las UMATAS, Corpoica, el ICA, pero también hay entidades privadas, alguna empresa, alguna fundación, alguna asociación. Pero también hay otras instituciones, otras normas, otras reglas de juego que no son formales. Entonces podríamos estar hablando ahí de ciertas tradiciones o podemos tener, algunos territorios todavía lo ven, la influencia de políticas o decisiones normativas provenientes de grupos ilegales o grupos informales. Esas también tienen que ver mucho con el tema de un territorio. No sé, Vladimir, si tú que eres de Arauca, siempre uso tu experiencia. Hace algunos años, cuando había un dominio por parte de grupos al margen de la ley, sí, ellos imponían, existían algún tipo de control sobre el uso de recursos naturales o especies vegetales o animales. Sí, de hecho, pues ellos de alguna manera regulaban, sí, o tenían una especie de control respecto, por ejemplo, a temas como la cacería o la misma pesca. Correcto. Y la prohibían en determinadas épocas, dependiendo pues básicamente la controlaban o la prohibían en temporadas de lo que se llama la bajanza. Correcto. Que es cuando el pescado pues va enhuevado para pues reproducirse en aguas más cálidas. Entonces en esta temporada era prohibido la pesca. Correcto. O sea, los pescados suben, se reproducen y bajan a depositar sus huevos a unas partes bajas, exacto, por eso se le diría bajanza, que son más calientes, bajan a decir. Entonces de entrada, si yo pesco ahí,
yo estoy pescando animales grandes, pero probablemente si pesco una hembra, esa hembra tiene huevos, entonces estoy bajando la población. La población Correcto. de la siguiente temporada, y por eso pues es importante el control de ese tipo de actividades en esos momentos. Y ya cuando pues está la temporada de subienda, cuando sube el pescado gordo, Sí. Que mucho de eso sube también precisamente a reproducirse, pues ahí sí permiten la pesca. Correcto. Sí, en los dos momentos hay impacto, Sí. pero sería mucho más grave si se deja pescar cuando Ya se hizo la reproducción. ya se hizo la reproducción. Correcto, entonces si nos damos cuenta, entonces eso es una regla de juego que no es formal, obviamente proviene de un grupo que está al margen de la ley y que eventualmente impacta o rige un territorio. No todas las reglas de juego informales provienen de grupos al margen de la ley. Hay reglas informales que se pueden establecer en una sociedad, tales como, yo puedo decir, no se caza ningún tipo de animal, no se caza ningún tipo de venado, o solo se cazan animales machos, como en algunas zonas del país se recomienda que solo se puede cazar animales machos, a las hembras no es el stock. Entonces, de alguna manera esas son reglas de juego que no están formales, no están escritas, no es una ley o un decreto, pero sí rigen un territorio. Bien. Por ejemplo, en las veredas que comparten una misma vía, pues son vías terciarias, esas vías se llenan de malezas. Entonces ya es una regla que cada dueño de finca tiene que estar haciéndole mantenimiento al frente. Limpiando las cunetas y todo ese tema. Correcto. Ya se vuelve una regla, ya no hay que decirlo. Ya cuando llega el momento, cada persona paga o hace la labor. Exactamente. Y ya se sabe, por defecto. Y en algunas partes de Cundinamarca del país, donde he tenido la experiencia, lo mismo pasa cuando son una especie de derrumbes sobre carreteras y que toca adecuar. Entonces toda la vereda se pone de acuerdo para enviar una persona, cada uno lo paga, o va a alguien en representación del predio, o paga a alguien, paga un jornal para que se despeje esa carretera y se haga esa adecuación de cunetas. Lo mismo con los acueductos también. Con lo mismo, exactamente. Pero eso no está en ninguna parte, pero es un acuerdo, una regla de juego que existe. Entonces, en eso también tiene que ver en un territorio. Cada territorio puede tener normas distintas y reglas de juego no formales, obviamente, habrán unas compartidas, habrá otras que no. Lo que sí se esperaría es que las normas formales, la ley, las políticas, las entidades, las organizaciones, ellas sí estén de manera igual para todos los territorios. Bien, la otra dimensión que nosotros tenemos que entender es la dimensión sociocultural. De igual manera, como hay diferencias de reglas de juego, de instituciones, también hay cambios o características particulares de cada territorio en torno a lo sociocultural. Podemos ver lo que es la demografía, que nos habla a nosotros de cómo está compuesta la población de un territorio. Algo evidente que ha salido en los estudios del censo, del Censo Nacional Agropecuario, revela que la mayoría de los habitantes rurales de Colombia son personas mayores de 40 años y que se observa de alguna manera una presencia un poco, en algunos territorios hay más mujeres que hombres. Eso nos habla a nosotros del contexto demográfico. En algunas otras partes del mundo se evidencia que hay un envejecimiento de las zonas rurales. Entonces cada vez hay menos habitantes menores a 45 años y entonces lo que uno encuentra demográficamente en estas zonas, por ejemplo en España y partes de Europa, es que encuentran niños hasta los 10 años y después adultos mayores por encima de los 45 años. La proporción de población productivamente activa, que es entre los 14 y los 45 años, la mayoría se encuentra en los territorios urbanos. Entonces eso me muestra a mí cómo es la dinámica sociocultural de un territorio, es lo que tenemos que aprender. También la etnografía. Hay territorios donde la presencia de comunidades indígenas es fuerte, mientras que en otros territorios ya está totalmente desaparecida. O en el caso de afrodescendientes, comunidades negras o raizales, también influyen en determinados territorios. ¿Cómo me influyen? A través de las tradiciones y a través de las costumbres. Entonces uno puede encontrar una costumbre ligada a una regla de juego no formal, como en algunas zonas del país donde se hacen quemas. Y se hacen esas quemas para
establecer cultivos o para aprovechar que empieza la temporada de lluvias y entonces hay un rebrote del pasto. Y ese material que se quema incorpora minerales al suelo, entonces se ve, aunque la discusión ambiental ahí es fuerte por los impactos que eso trae, pero a ojos del productor ve que hay un impacto positivo de estas quemas porque le permite mejorar la calidad nutricional del suelo. Ahí la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde se está contaminando? Hay unas emisiones de carbono por las quemas, ¿hasta dónde yo estoy desplazando biodiversidad animal y vegetal? ¿Hasta dónde yo estoy afectando la microfauna o la microflora del suelo? Entonces ahí vemos que pueden haber ese tipo de impactos que ya está revaluado, pero esas tradiciones y esas costumbres son propias de ciertos territorios. Y los invito a ustedes a que miren qué tradiciones y costumbres en la producción agropecuaria tienen en cada uno de sus territorios. Algunos compañeros están ubicados en la costa atlántica, entonces ustedes pueden ver qué tradiciones hay en torno al consumo de determinadas especies. Por ejemplo, en Semana Santa se come mucha iguana o alguna tortuga, que no debería, pero se hace. O hacia finales de año se incrementa el consumo de carne ovina y de carne porcina. Esa es la invitación para que ustedes van reconociendo su territorio, qué características socioculturales tiene. Bien. Por último, y es la que vamos a ver ahorita, la dimensión ambiental. Y la dimensión ambiental a nosotros, ¿de qué nos habla? Nosotros vimos en las clases anteriores que nosotros hablábamos de algunos factores que estaban en el medio ambiente y que eran aprovechados por los seres humanos para obtener una producción agropecuaria. Recordemos que esos factores hay naturales, o sea, hay químicos, hay energéticos, hay físicos y hay uno de biodiversidad. La acción sobre esos 4 factores es lo que me permite a mí tener la producción. Pero también dentro de lo ambiental, entonces aquí, si vemos el medio físico, nos está hablando de lo que es el suelo, lo que es el agua, lo que es el aire, y la energía, obviamente, ya sea leña, carbón, petróleo, yo qué medios energéticos obtengo o dispongo para hacer mi producción. También tengo un tema de biodiversidad y recordemos que cuando hablamos de biodiversidad es todos los seres vivos, animales o vegetales. Cuando yo tengo un sistema de producción agropecuario, recordemos, yo estoy trabajando sobre la genética, la diversidad genética animal, si es que tengo una producción pecuaria, o sobre la diversidad genética vegetal, si es una producción agrícola. Pero incluso así yo tengo una producción pecuaria, yo estoy trabajando sobre la diversidad genética vegetal. Uno de los elementos que es muy valorado actualmente, cuando hablamos de agronegocios y negocios verdes, recordemos en la lectura de la semana 4, cuando hablábamos de los negocios verdes, y uno que es motor de negocios como el agroturismo y el enoturismo, es el paisaje. El componente del paisaje es un componente fundamental para algunos negocios, sobre todo las personas que venden recreación pasiva o lo que son aventuras, porque hay personas que viven en las ciudades que están dispuestas a pagar por disfrutar un buen paisaje. Y en todo esto, que es lo que denominaremos ecosistema, recordemos nuestras clases de bachillerato, cuando hablaba de qué era un ecosistema, y era cómo estaba la dinámica de poblaciones, qué era un bioma, qué era un individuo, qué son diferentes poblaciones, cuáles son las especies. Todo eso me conforma un ecosistema, y eso es lo que vamos a mirar hoy, qué es lo que vamos a evaluar. Ok. En ese sentido, si vamos a mirar solo lo ambiental, hay unas tensiones en torno a lo ambiental. La principal tensión, y creo que esta semana, no sé, Vladimir, si tú escuchaste el tema el rollo que hubo con lo de un pozo, el pozo 158 en la Lizama, el pozo Lizama 158, en torno a todo el problema que derivó en que un pozo que estaba supuestamente inactivo, que tenía algún tipo de riesgo, empezó a presentar unas fugas de petróleo. Y entonces ahí hay un conflicto, se generó un conflicto porque era un pozo petrolero que afectaba los medios de vida de las personas. Porque afectó pescadores, afectó fuentes hídricas porque era de donde sacaban el agua, y afectó lo vegetal, pues lo agrícola. Y pecuario también.
los animales. ¿Cuál experiencia, tú que has visto de la experiencia de esos conflictos? ¿Cómo se media uno de esa tensión que hay entre lo petrolero y lo agropecuario, más bien lo ambiental, lo agropecuario y lo minero? ¿Qué experiencias o tú qué podrías aportarnos a nosotros? Bueno, yo creo que es un tema de precisamente donde los actores sociales tienen que tener voz y participación activa, precisamente para que cuando aparezcan este tipo de conflictos pues seamos conscientes en gran parte de que fue producto de nuestra decisión, ¿cierto? Lo segundo es tratar de que precisamente esas actividades se desarrollen de la mejor manera, tratando de que los impactos negativos pues sean mínimos, y realmente pues entonces ahí lo importante y antes de todo yo creo que es el diálogo entre los actores del territorio lo que debe permitir o lo que debe generar espacios para que precisamente no hayan esos conflictos entre sectores y territorios. Y muchas veces pueden ser incluso actividades que no son compatibles, porque por ejemplo la minería del oro, donde se usa mercurio y se contaminan aguas, esas aguas finalmente pierden su valor de uso, dado que están contaminadas y no podemos utilizarlas en la agricultura o en la ganadería porque es muy probable de que el mercurio contenido en estas aguas termine en los productos alimenticios. Correcto. Y por esa vía afecte la salud de los consumidores y al mismo tiempo afecte el medio ambiente en términos de que el recurso agua no solo importante para las actividades, de hecho es importante para todos los procesos ecológicos de los territorios, los animales silvestres, salvajes, las plantas silvestres que dependen del agua, pues van a sufrir también procesos de contaminación. Entonces, eso básicamente lo que nos lleva a pensar es cómo nosotros en nuestro rol de ciudadano, actor local, tenemos o debemos participar en esos procesos de cambio o procesos de transformación del territorio. Correcto. ¿Qué actividades se deberían priorizar? Y cómo lograr que esas actividades pues, se desarrollen de la mejor manera. La agricultura también tiene impacto negativo sobre el ambiente, ¿cierto? La ganadería. Sí. Pero la idea es que sean actividades que primero tengan vocación en el territorio y segundo que se desarrollen con el menor impacto posible al medio ambiente. Correcto. Ahí Vladimir plantea un tema que cobra relevancia en estas épocas electorales. Hay un tema que se plantea Vladimir muy interesante y es, obviamente, un territorio, el objetivo de que un territorio genere riqueza. Ese es uno de los objetivos que se plantean en todas las discusiones económicas. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener esa riqueza? Obviamente, el petróleo es una fuente importante de recursos en un país como Colombia, sin ser un país petrolero, porque Colombia no es un país petrolero, es un país que la mayoría de sus finanzas depende del petróleo. Toda la educación, la salud y otras cosas que a veces no son las mejores, pero también dependen de las regalías que genera el petróleo. De entrada, bien lo dice Vladimir, y lo hemos visto en todo el curso, toda intervención del hombre sobre un ecosistema, del humano sobre un ecosistema, va a generar un impacto ambiental, toda. Y en ese sentido va a haber unos beneficiados y unos contradictores. Hay unas personas que se benefician de esa riqueza que se genera. Los territorios petroleros se vieron beneficiados de alguna manera con las regalías. La discusión ahorita es hasta dónde esas regalías cubrieron o cumplieron con la satisfacción de las necesidades de los pobladores, pero eso ya es una discusión de orden político y económico. En el caso ambiental, esa extracción de minerales, en este caso, en un sector como la minería, que extrae minerales, se llama petróleo, carbón u oro, va a generar un impacto en el paisaje, lo mencionaba Vladimir, y en una serie de los factores, de los recursos que hablamos como recursos naturales. Y en ese sentido, la gente que vivía de eso, las personas que tenían sustento, sus medios de vida de esos recursos, pues se va a ver afectada de alguna manera. Y va a llegar un momento donde, si no se hace un manejo sostenible, va a llegar un momento donde se va a tener que discutir hacia dónde se dirigen el uso de estos denominados recursos. En la sabana de Bogotá, por ejemplo, ya hay discusiones en torno de hacia dónde va a ir
el agua que necesita la Sabana Bogotá. Entonces nosotros tenemos unos recursos hídricos importantes, dependemos principalmente de los páramos, también sacamos aguas subterráneas, pero el área urbana, el área metropolitana de Bogotá y los pueblos aledaños va creciendo. Entonces ya podemos estar hablando alrededor de 11 o 12 millones de habitantes en toda la Sabana de Bogotá. Pero también en la Sabana de Bogotá hay una serie de industrias que hacen alimentos para animales, alimentos para seres humanos, industrias de transformación, grandes industrias de plásticos, recicladoras, que también demandan ese recurso hídrico. Y también hay una producción agropecuaria. La pregunta es, ¿hacia dónde se debe dirigir el agua? ¿Quién tendría la prelación? Mientras haya abundancia del recurso agua, denominemos los recursos, mientras haya abundancia no hay problema. Pero en el momento en que empieza a haber escasez, ¿hacia dónde se tiene que ir? ¿Qué priorizamos? Entonces uno diría, prioricemos la industria que genera empleo. Pero pero si generamos empleo, de todas maneras esa población va a necesitar agua potable. Y entonces la vamos a cobrar más duro, entonces no importa que generemos empleo, si le vamos a cobrar, a sacar más dinero a esas personas que consuman el agua. Entonces, ¿y cómo vamos a alimentar a esas personas? Entonces tenemos que priorizar el sistema, la producción de alimentos. Y hay sistemas agropecuarios en la Sabana de Bogotá que no es de alimentos, sino son productos para la exportación, como las flores. Entonces ahí, sin querer decir que ya haya una solución, la invitación es cómo nos sentamos a solucionar esa tensión. Y esa tensión es típica de todos los territorios. ¿Hacia dónde? ¿Qué hacemos con los recursos? ¿Los conservamos? ¿Los utilizamos de manera sostenible? ¿Simplemente no los tenemos en cuenta y los dejamos ahí quietecitos? ¿Promovemos más bien que se incrementen las áreas, como el caso de los bosques? Eso genera unos conflictos y esas tensiones tenemos que conocerlas para cada uno de los territorios. Cuando lleguemos nosotros a hacer las evaluaciones de los planes o las gestiones ambientales de nuestros sistemas de producción, ahí va a haber un capítulo donde tenemos que hablar de qué efectos o conflictos o afectaciones estamos haciendo ambientalmente sobre nuestro territorio. Entonces, lo mismo le pasa a una porcícola. Una porcícola usa el agua de una quebrada o de un río y va a verter de alguna manera las excretas de los porcinos o una granja avícola. ¿Cómo es el manejo de esas excretas? ¿Habrá biodigestor? ¿Habrá trampas? ¿Habrá un desecamiento? ¿Cómo es la calidad del agua que sale de la porcícola? ¿Cómo garantizamos que se mantenga un flujo a lo largo de todo el año, que se mantenga ese flujo y ese uso racional del caudal de agua? Esos son los conflictos y las tensiones que se enfrenta a cualquier producción agropecuaria. Antes veíamos nosotros la producción agropecuaria como un sistema encerrado, por eso se llaman sistemas cerrados, que lo que entraba y salía de ahí estaba totalmente controlado. Ya sabemos que, y como lo abordamos, eso no es cierto. Cualquier vertimiento, cualquier salida no deseada va a tener un impacto. Bien, continuemos. En tal sentido, nosotros tenemos que ver lo que es la biodiversidad. Entonces, cuando veamos nosotros qué vamos a atender en la evaluación de un sistema agropecuario, básicamente en lo ambiental, vamos a tener que definir qué tipo de alteraciones estamos haciendo a partir de nuestra producción agropecuaria. Igual ustedes lo pueden hacer no solo desde el punto de vista de un sistema de producción, o sea, de una sola finca. Ustedes lo pueden hacer de una vereda o lo pueden hacer a través de un sector. Ustedes pueden hacer un estudio del impacto ambiental que hay en un territorio del sector lechero, del sector papero, del sector apicultor. Y entonces tenemos que empezar a identificar qué tipo de alteraciones se suceden en esta dimensión. Hay alteraciones de tipo espacial, principalmente lo que les decía, el paisaje. Entonces, donde antes había un bosque o una madremonte o una matemonte, le dicen en otras partes, ahora hay cultivos, hay un monocultivo de palma, un monocultivo de caña de azúcar o hay un establecimiento de potreros. Entonces, eso me cambió el paisaje. Donde antes ustedes veían un bosque, ahora lo que hay es un cultivo. Probablemente ustedes, los que se acuerden cuando eran pequeños, identifiquen qué zonas
de su municipio, de ese territorio han cambiado, que ustedes puedan decir, esto antes era de esta manera y ahora cambió, porque ese es un cambio del paisaje. Hay otro tipo de alteraciones que son las alteraciones de los ecosistemas, que creo que pues ya hemos hecho el inventario de cómo yo puedo desplazar cualquier tipo de especie vegetal o animal por el solo hecho de establecer un sistema agropecuario. Entonces les comentaba en el caso de los jaguares, o en el caso de los pumas, o de los osos de anteojos, donde esos animales se ven desplazados por la presencia de la ganadería. Y obviamente hay unas alteraciones por los asentamientos humanos, las poblaciones que llegan y de alguna manera entran a un ecosistema, empiezan a demandar una serie de servicios. Y no solo son los servicios que demandan agua, madera, alimentos, sino también las descargas o las emisiones de ellos, ya sean polución del aire, contaminación del agua o materia orgánica. Eso también genera unas descargas sobre el ecosistema que hasta cierto punto el ecosistema la sostiene. Es capaz esa es la capacidad de sumidero, veíamos en la semana 5, la capacidad de sumidero, la capacidad que tiene el ecosistema de soportar esa tensión que genera una población humana. Pero llega un momento en que aumenta y entonces ya empiezan a haber unos impactos importantes de contaminación. Lo hemos visto ciudades como Medellín o en el caso de Bogotá ya se está viendo, donde se generan alertas amarillas porque la contaminación que generan los buses diésel en algunas zonas de Bogotá es tan alta que ya las corrientes de aire y el flujo natural de aire que hacía que ese humo se esparciera y bajara su concentración ya no es suficiente. Entonces hay una contaminación en el aire. Y también podemos ver dentro del inventario que estamos haciendo en un territorio de cómo estamos manejando lo ambiental, aparte de las alteraciones, es qué tipo de aprovechamiento estamos haciendo. Entonces tenemos que identificar cómo estoy aprovechando cada uno de los factores que habíamos visto. Cómo aprovecho el agua, cómo aprovecho el suelo, cómo aprovecho el aire, y cómo aprovecho la biodiversidad. ¿Y qué estoy haciendo yo para mitigar esos impactos o para compensar el uso que yo hice? Lo veremos cuando toquemos temas de huellas de carbono, huella hídrica. Ahí es donde empezamos a hacer esas negociaciones de cómo yo mitigo los impactos de lo que he trabajado en un territorio. Entonces ahí surge la pregunta de la sostenibilidad. Cuando hablábamos de desarrollo, ¿qué hay que priorizar en un territorio? Y los invito a que ustedes contesten esa pregunta en el foro. Recuerden que esta semana es de quiz, pero yo le haría estamos como en campañas presidenciales. Candidato Vladimir, no mentiras, Vladimir. Piensa en un territorio, porque sabemos que no se puede hablar por todos los territorios de Colombia. No sé, piensa en un territorio. ¿Qué priorizarías tú en un territorio típico agropecuario? Pero mencióname el territorio, no sé cuál, Altillanura. O sea, dentro de lo agropecuario. Un territorio. Ok. Altillanura, digamos. No, por ejemplo, el Piedemonte Araucano. Piedemonte Araucano. Okay. ¿Qué priorizaríamos en el Piedemonte según en tu concepto? De para acá cuando venía, ahorita de Semana Santa, ya miro algunas llamaradas de pozos petroleros ahí en las estribaciones de nuestra serranía, de nuestro Nevado del Cocuy, que eso duele. Pero bueno, entonces, paciencia. Precisamente es ese cordón de 4 municipios, Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, correcto, que tienen pues a nivel ambiental una oferta muy similar, ¿cierto? Muy similar y unas condiciones de suelo muy parecidas, una riqueza hídrica, tenemos ríos por montones. Correcto. Pues con los problemas de distribución de las lluvias, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, en Semana Santa empiezan las lluvias recias y se concentran y generan incluso inundaciones, y las sequías pues no nos afectan tanto como en las sabanas inundables, pero sí se sienten. Sí. Sin embargo, la agricultura se puede hacer y podríamos de alguna manera, es un territorio con una vocación clara en agricultura. De hecho ya se está especializando en cierta medida en cultivos como el cacao y el plátano. Sin embargo, pues tiene y es una despensa para producir muchos productos agrícolas, valga la redundancia, y con un sistema un poco más amigable. No me la imagino la agricultura
de monocultivo, no me la imagino la agricultura extensiva, sino una agricultura mucho más agroecológica, una agricultura que admite modelos de producción de diferentes especies en un mismo espacio. Estamos hablando de maderables, frutales, gramíneas, incluso para la alimentación animal, también hortalizas, que podrían convivir en sistemas o en modelos o en arreglos de manera un poco más amigables con el medio ambiente, aprovechando la riqueza hídrica que tenemos y aprovechando la demanda local que se tienen, porque muchas veces uno mira que en los mercados predominan productos que vienen de afuera del departamento, y muchos de estos pudiéndose producir en el mismo territorio. Entonces eso generaría de alguna manera, permitiría una iniciativa en torno a producir para el mercado local, ¿cierto? Sí. Y de alguna manera empezar a tener una participación más activa en el mercado nacional y por qué no en el internacional, por ejemplo en cacao. Correcto. Que tenemos todo el potencial para exportar incluso chocolates o chocolatinas, todo lo que es chocolatería fina, de alguna manera. Sí, con confiterías, dulces y todo ese tema. Con denominación de origen, con temas de calidad, con materiales que son propios de la zona, que ya tienen incluso reconocimiento internacional, porque ha ganado premios internacionales de calidad en cacao. Entonces yo creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Yo creo que la vocación del territorio es agrícola y agroindustrial en ciertos productos, con modelos de producción sostenibles o amigables con el medio ambiente. Ahí entonces de entrada Vladimir nos está dando un ejemplo de cómo a partir de una observación general establece unos criterios de cómo se debería priorizar desde el manejo de la sostenibilidad. Cuando lo veíamos en la discusión de las dimensiones de un territorio, ese ejercicio que hice aquí con Vladimir, y espero que ustedes también lo hagan, procuren hacerlo en su territorio y hablen con todas las personas que ustedes consideren o que se puedan involucrar con los diferentes sectores y las diferentes dimensiones. Probablemente para un ingeniero de petróleos que trabaje en TAME dirá, no, prioricemos petróleo, y probablemente alguien de servicios dirá, no, el territorio debe estar priorizado, no sé, a generar servicios. De manera interesante, precisamente iniciativas en los servicios están fluyendo. Sí. Es muy común ya ver iniciativas relacionadas con el ciclomontañismo. Con turismo. Con el rafting y el kayak. Como turismo de aventura. Turismo de aventura, que ya empiezan a combinarse y que son totalmente compatibles con estas iniciativas a la luz de, por ejemplo, de tanto río que tenemos, claro, todos los ríos que tenemos, a la luz de los paisajes, entonces que permite el ciclomontañismo fácilmente, incluso comunidades indígenas que quieren compartir sus tradiciones. Permite incluso ese tipo de arreglos entre sectores. Exactamente. Y de pronto lo que ya se está tratando y lo que la gente ya en el común no quiere es precisamente temas de minería que de alguna manera han impactado a nivel social y ambiental el departamento y que finalmente el balance no es positivo en lo económico y en lo social, exactamente, en lo ambiental. Entonces, ahí entonces es donde vemos que cuando hablemos ya hay un criterio, de acuerdo a lo que acabas de decir, lo que acaba de decir Vladimir hoy fue clave la respuesta. Ya no hay un balance. De entrada se identifica que hay sectores que no son sostenibles. Pueden ser rentables, pero no todo lo rentable. ¿Y rentable para quién? Es sostenible, exacto. Porque no todo lo rentable es sostenible, sobre todo porque es rentable para unos, pero no para todos. Y recuerden que ese era el debate que hablábamos en sostenibilidad. Cuando hablemos de sostenibilidad, estamos hablando de sostenibilidad de qué o de quién. Porque si hablamos de general de la sostenibilidad, a veces nos perdemos en el discurso. Cuando hablemos de sostenibilidad, debo ser claro de quién estoy hablando, de qué sostenibilidad. Entendiendo que la teoría de desarrollo sostenible habla que es el crecimiento económico, el bienestar y satisfacción social y la sostenibilidad ambiental del uso de los recursos, tenemos que aterrizar un poco más. Cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando del agua. ¿Cómo vamos a hacer sostenible el agua? Recordemos que la sostenibilidad decía que es el uso del recurso de tal manera que quede para ahorita, pero sobre todo para las generaciones futuras, sin afectar el acceso de ellos. Entonces, si vamos a hablar de sostenibilidad del agua, es que realmente sepamos. Desafortunadamente, el accidente de la Lizama nos muestra a nosotros lo que alguna vez lo comentamos en una clase. Cuando hay un accidente de este tipo, no alcanza el dinero
para solventar, remediar el impacto que se ocasiona en un ecosistema. O sea, toda la plata que produce Colombia en petróleo en un año no alcanza para recuperar ese ecosistema que se vio afectado. Entonces ahí es donde uno dice hasta dónde la producción mía es sostenible, y de igual manera pasarán en producciones agropecuarias. El solo hecho de lograr una afectación de una fuente hídrica, afectar una especie endémica. Es triste el dato que daban esta semana, que en toda América quedan solo 173.000 jaguares, en toda América. Obviamente el jaguar es un depredador, el mayor depredador de América. Obviamente él va a llegar donde hay cerdos, donde hay vacas, donde hay cabras, donde hay ovejas, y obviamente va a tener una afectación. Pero esa bala que vale, no sé cuánto vale una bala, 3.000 pesos, no sé, 3.000 pesos que valga la bala, ¿cuánto, al matar a un jaguar, cuánto vale ese jaguar? ¿Cuánto me costaría a mí recuperar genéticamente ese animal? La semana pasada murió el rinoceronte, el último rinoceronte blanco que había en el mundo, que obviamente por técnicas de biotecnología se tiene material espermático, hay semen de ese animal, y quedan 2 hembras y están mirando a ver cómo hacen para reproducirla. Pero la pregunta es ¿cuánto vale, cuánto se perdió por eso? Aunque el rinoceronte blanco se acabó fue porque decían que había un mercado asiático, porque el cuerno del elefante era afrodisíaco. Del rinoceronte. Del elefante, por eso se acabaron, desde el rinoceronte. El cuerno del rinoceronte blanco era afrodisíaco, y entonces eran unas escenas un poco fuertes, encontrar animales que les quitaban los cuernos con motosierra. Entonces, ¿cuánto cuesta ahora? ¿Cuánta plata se necesitará invertir para recuperar esa especie? Que algunos muy pesimistas dicen que no se va a poder. Esa es la reflexión que le invitamos, y de igual manera vayamos aterrizando en nuestro agroecosistema. ¿Cuánto vale recuperar 1 milímetro de suelo que yo pierda en 1 hectárea? ¿Cuánto me costará eso? ¿Cuánto me vale a mí perder 1 pulgada de un caudal hídrico de una cuenca? Probablemente nadie lo ha cuantificado, porque pues como siempre ha bajado agua. Exacto. Sí, que por ejemplo en el caso de Arauca ya llevamos más de 30, 40 años con la explotación petrolera y aún estamos ahí, nos sostenemos, ¿sí? No se ha acabado el agua, ahí está. ¿no? Ahí estamos. Exacto. ¿Será que cuánto más aguantaremos? ¿O será que si hubiéramos tomado otro camino, cómo estaríamos? Exactamente. Y eso ahí es donde lo aplicamos. Bien, entonces hacemos el abrebocas para continuar la siguiente clase, pero entonces miremos la agrobiodiversidad. Recordemos que la agrobiodiversidad nos habla a nosotros de todo lo que son los recursos genéticos, ya sean vegetales, animales, microbianos, fúngicos, toda la vida que yo utilizo para producir o obtener un producto agropecuario. Entonces, ya sea un alimento, ya sea un forraje, ya sea una especie forestal o una materia prima, es todo lo que yo utilizo. Obviamente esa agrobiodiversidad establece una relación con otros ecosistemas y con otras especies, con otra biodiversidad a su alrededor. Esas relaciones es la que vamos a empezar a trabajar. Entonces lo primero que tenemos que entender es que toda la agrobiodiversidad, tenemos que entender que para que esta agrobiodiversidad, mi cultivo, funcione, necesito entender unos puntos. El primero, el ciclo de nutrientes. ¿Cuál es el ciclo de nutrientes que hay dentro de mi finca? El objetivo es que en lo menor posible yo dependa de insumos externos. De todas maneras, cuando el suelo de mi finca no me da los nutrientes que yo necesito, obviamente debo ir a buscar esas fuentes afuera. Esta semana ustedes van a ver, vamos a recordar cómo son los ciclos de nutrientes de los principales nutrientes y de la energía en un ecosistema. Pero recordemos que uno de los objetivos es mantener la fertilidad de los suelos. De entrada, y creo que la agricultura convencional lo menciona, cuando yo tengo un cultivo, obviamente eso va a impactar la fertilidad de mis suelos. Obviamente yo, para recuperar esa fertilidad, debo adicionar fertilizantes, ya sean sintéticos o sean naturales o biofertilizantes.
El otro componente de la agrobiodiversidad es entender la regulación de plagas y enfermedades. No va a existir un sistema de producción donde no haya una plaga y una enfermedad. No sé si hace algunos años decían que tocaba acabar toda plaga y toda enfermedad de un sistema de producción. Ahora uno sabe, y es recomendable, dejar poblaciones mínimas que permitan un manejo adecuado y que no pongan en riesgo económico la producción. Pero lograr ese óptimo donde no haya ni plagas ni enfermedades puede que se logre, pero no sale tan económico. Tiene un impacto fuerte. El otro componente que tenemos que tener en cuenta es la polinización, el rol que tienen las abejas y los demás animales polinizadores. Algunos murciélagos, por ejemplo, son polinizadores, algunos abejorros son polinizadores, algunas aves. Entonces, ¿cuál es el rol que se tiene? Y el otro que tenemos que tener en cuenta es cómo mantenemos todo lo que es la relación de la fauna y la flora, todo lo que son los ciclos hidrológicos y cómo es el manejo del clima. Vamos a dejarlo ahí, los invito por favor a que revisen todo esto, los ciclos y el manejo de la energía y los nutrientes dentro de un ecosistema, porque vamos a seguir evaluando, conociendo cómo vamos a evaluar el componente de la biodiversidad y cómo se mantiene la biodiversidad en un sistema de producción. Vladimir, muchísimas gracias. Muchas gracias, William. Buenas tardes. Gracias siempre por acompañarme. A ustedes muchas gracias. Estoy atento en el WhatsApp o en el foro y les deseo una excelente semana. Hasta luego. Hasta luego.